Now I'm going to address all 23 of them individually again. I won't go into leadership again, but personal effectiveness to me is very important. You really should not hire somebody who's not personally effective or personally accountable. And one of the things I know, when you hire somebody who has personal accountability, they will actually do what it takes to be successful. People without personal accountability, I would prefer they work for my competitor. Entonces, no va a ir en detalle a las 23 habilidades, pero una de las que considera más importantes son la la responsabilidad personal. Y dice que cuando él encuentra una persona que tiene un nivel bajo de responsabilidad personal, prefiere que trabajen para la competencia que trabajen para él, porque finalmente una persona que tiene desarrollada esta capacidad va a hacer lo que tenga que hacer para que las cosas pasen. So let's look at some other ones. Continuous learning. In the United States, I analyzed 330 jobs that employ over 90% of all people in the United States. Continuous learning is a critical factor in that job. There's so many jobs in the States that if you don't stay current, you're obsolete in 6 months or so. And I think you're going to see the same thing as the tech world moves throughout the world, that things are changing so fast. Therefore, you have to have somebody that really has a drive for continuous learning so that they can keep current with their current job and also other things around them. But this is a very important skill, I think, that is critical to many of the jobs that you employ people in today. Una de las siguientes habilidades personales que están relacionadas con el puesto es aprendizaje continuo. Bill estuvo haciendo un estudio con alrededor de 300 organizaciones diferentes en Estados Unidos, en donde pudo ver que la capacidad de desarrollo continuo era crítica para el desempeño superior, ya que debido a la industria de hoy, en el mundo en el que vivimos, la tecnología avanza tan rápido que si uno no se mantiene a la vanguardia de lo nuevo, de lo que hay, en 6 meses ya eres obsoleto. Entonces, la parte de aprendizaje continuo es sumamente crítica porque es lo que va a llevar a una persona que continuamente se esté educando sin que alguien le tenga que imponer, ¿no? Es esta cuestión de hacerlo porque entienden la importancia de mantenerse a la vanguardia de la industria en la que estén. The next one is decision making. I looked at the freshman class at 22 different universities. They're freshman students. One of their poorest skills that they have is decision making. Now think of this, as parents, you just sent your kid off to college. They're away from home maybe for the first time, and their poorest skill is decision making. I think we need to think about this, and getting people to participate in decisions is one of the ways to help people develop those skills for decision making. La siguiente es la toma de decisiones. Bill estuvo haciendo un estudio con algunas universidades en Estados Unidos en donde estuvo midiendo a qué nivel los chicos del primer año en su carrera tenían esta parte de toma de decisiones y encontró que tenían muy baja esa capacidad. Entonces, Bill comenta que hay que pensar un poco sobre esto porque finalmente bueno, en algunos de los casos en Estados Unidos es normal que los padres envíen a sus hijos a las universidades, pero ya de forma independiente, o se mudan de estado, o se mudan fuera de la casa, pero ya no viven dentro de la familia, ¿no? Entonces, van solos por primera vez, ¿no? Se enfrentan al mundo en donde tienen que tomar una serie de decisiones de diferentes tipos, y resulta que la capacidad más baja es precisamente esta. Entonces Bill comenta que es importante que involucren a sus hijos en actividades que los ayuden a desarrollar la parte de toma de decisiones. Customer service is another very important skill, and I believe anybody in your organization that can actually meet and greet or talk to a customer should be trained and develop customer service skills. That includes the janitor, all the way up to everybody there. At my organization, we have a real person answer the phone.
We made that decision 30 years ago. We continue today because when people call us, we want you, we care about you as a person, and we're going to have a real person respond to you. And customer service, we're so global now and travel throughout the world. Isn't it great when you get great customer service in a foreign country? La siguiente es servicio al cliente. Bill considera que el servicio al cliente debería ser enseñado dentro de las organizaciones a cualquier nivel. Considera que es una de las partes más importantes para que un equipo pueda desempeñar, ya sea desde las posiciones más altas hasta las posiciones de entrada, incluso las posiciones que no tengan relación directamente, como sería el caso de la persona que hace la limpieza, etcétera. Realmente todos estamos dando algún tipo de servicio al cliente. Ahora, con este mundo tan globalizado, Bill comenta que es muy agradable poder llegar a otro país y ver que este nivel de servicio al cliente es alto. Una de las cosas también que comenta es que en la oficina nosotros tenemos una persona que contesta el teléfono directamente, es decir, no hay una grabación, no hay este tema de apriete 1 para esto y apriete 2, sino que él tomó la decisión hace 30 años de tener una persona en la recepción que contesta cada llamada que entra. Y el enfoque o la razón de esa decisión es precisamente que él quiere que las personas que hablan sientan que a nosotros nos importa su llamada, que hay alguien que va a contestar el teléfono y que les va a hablar directamente. Teamwork is another important skill. This is also a skill that our college kids are better at than most of the adults my age. They've sort of grown up in a group, and the interaction that we allow our kids today has helped them build teamwork skills. But I want to point out that you must decide whether you have a real team or whether you have a work group, because they should be trained differently. Work groups need to be able to communicate with each other. Teams have to have a certain degree of trust involved in that issue. La siguiente es trabajo en equipo. Entonces, Bill comenta que es muy importante saber diferenciar lo que es realmente un equipo de trabajo o un grupo con el que estás trabajando, que no es lo mismo, porque se tienen que capacitar o se tienen que capacitar de forma diferente. Entonces, trabajo en equipo es una parte esencial de estas capacidades, pero sí pongan atención en distinguir entre las dos opciones que comenta. Conflict management is another skill that's very important to most jobs. And, I often think that we should teach people to love our differences. Think of a world where we had everybody exactly like me. You wouldn't like it, I wouldn't like it. We need differences in people to really make a society, to make a company, because we have different jobs and all these activities that different people can actually do a better job of. But the fact that we have differences, we as humans point fingers at people that are different than us, laugh at them, and we need to learn to love that, and we need to learn how to deal with the conflict with this, because basically I'm okay and you're okay. We need to just sit down and talk about how we see the world differently. La siguiente es el manejo del conflicto. Bill considera que es importante que las personas aprendan a reconocer y a apreciar las diferencias de los demás. Él comenta que cómo sería vivir en un mundo en donde todo el mundo fuera como él o como ustedes, ¿no? A él no le gustaría y probablemente a ustedes tampoco. Entonces el apreciar y entender esa diferenciación en cada persona o esas cosas que nos hacen ser únicos ayuda, porque finalmente esas personas van a poder hacer las cosas que nosotros no podemos hacer, cada uno a su tema, ¿no? Entonces Bill comenta que el saber apreciar y poder entonces distinguir, ok, tú eres diferente que yo en ese aspecto, en lugar de apuntar dedos o burlarse de los demás, es importante entender lo que esa diferenciación puede ser por nosotros y aparte poder negociar, sentarnos y decir, ok, bueno, tú sabes hacer esto, yo sé hacer aquello, ¿cómo lo haces trabajar? En lugar de crear un conflicto o encasillar a las personas en cierto perfil.